Voy a entrar. Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Pues una tarde más con vosotros para seguir hablando de nuestro Señor, para seguir hablando de nuestra fe, para seguir hablando, evidentemente, de la obra de nuestro Señor, ¿no? Y bueno, en esta tarde tengo dos invitados, ¿eh? La verdad es que tengo una bendición, dos hermanos en la fe, pero es curioso. Rubén Sánchez, nuestro hermano pastor de la Iglesia Cristiana Puertas Abiertas de Barcelona, juntamente con su hijo también líder de jóvenes de esta congregación. Vamos a darle la bienvenida. Mis hermanos, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con vosotros compartiendo las buenas noticias. Nada, gloria a Dios. Rubén también. Sí, la verdad que me emociona mucho y la verdad es un reto grande y me emociona porque nunca he estado en un canal de televisión y me parece muy bonito, la verdad. Pues nada, a vosotros dos gracias por estar con un servidor aquí de Ventana Evangélica y bueno, vamos a hablar un poco sobre vuestras vidas, vamos a hablar sobre el Señor, sobre vuestro ministerio y bueno, que me deis todo lo bueno que Dios ha puesto en vuestro corazón. Vamos a por ello, vamos por ello. Bueno, Rubén, permíteme, eres pastor de la iglesia Puertas Abiertas de Barcelona. Sí, que no tiene que ver con el Ministerio Puerta Abierta, que el Ministerio Puerta Abierta tiene que ver con la iglesia perseguida. Es simplemente creímos en ponerle ese nombre a la congregación, pero pertenecemos a Buenas Noticias y lo dijimos pues porque tenía que ser una iglesia donde pudiera entrar cualquier persona, que estuviera abierto a cualquier persona. Y ahí estamos trabajando hace 12 años. Me encanta el nombre de Puertas Abiertas. ¿Por qué este nombre? Pues por ese motivo. Estuvimos orando pensando, oye, ¿cómo se debería llamar la iglesia? Y dijimos, mira, el lugar donde tiene que estar siempre abierto para cualquier persona es la iglesia. Así que dijimos, Puertas Abiertas. Qué bien, gloria a Dios. No es la primera vez que está por nuestra ciudad de Jerez, ¿no? No, me encanta. Me encanta la guasa, me encanta la alegría, me encanta el sur. Tengo sangre andaluza, aunque nací en Cataluña, pero tengo sangre andaluza. Mi padre es sevillano, así que me encanta. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Rubén, ¿también tú eres la primera vez que vienes por aquí? La primera vez en Jerez, sí. En Cádiz, en Rota, estuvimos hace unos 4 o 5 años sirviendo también en una iglesia, pero sí, la primera vez en Jerez, la verdad. Qué bien. Y muy chulo. Pues nada, pues bienvenido a nuestra ciudad. Rubén, me acuerdo cuando estuviste con nosotros aquí el año pasado, estuviste compartiendo en los bautismos. En los bautismos, sí, y luego en la iglesia así de Juanjo, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que te voy a ser sincero, o sea, nunca he vivido unos bautismos como esos. O sea, fue algo brutal. Es más, te digo que cuando llegué allí a Cataluña, lo compartí con los pastores de Cataluña y yo dije, yo quiero esos bautismos allí, porque la verdad es que Dios se movió de una forma maravillosa, ¿eh? Maravillosa, me encantó. Me alegro por esa bendición. Bueno, ¿con qué propósito habéis venido ahora aquí a nuestra ciudad? Bueno, hemos venido principalmente al final a servir, ¿no? Y a servir y a traer las buenas noticias del Evangelio. Esto es como, yo siempre lo comparo a alguien que le toca la lotería y no se lo puede guardar. Y entonces va a sus amigos, a la gente que le rodea y, oye, me ha tocado la lotería, me ha tocado... Y pues tenemos que transmitir eso, ¿no? Entonces vamos a servir en la iglesia de Adulán, vamos a estar compartiendo el domingo. Rubén creo que comparte otro día y vamos a ser de bendición. Permíteme que te corrija, pero creo que es la iglesia del refugio. El refugio, perdón. Adulán es el grupo, ¿verdad? Adulán es el ministerio de nuestro hermano pastor Manuel y Rocío. Ellos son el grupo Adulán. La congregación es iglesia. Siempre me equivoco. El refugio. Bueno, no, pero bueno. No, está bien. Nos pasa. Sí. Nos pasa a todos, ¿no? Sí. Mañana, pues estamos en directo. Mañana domingo vas a compartir a las 11 de la mañana. Pues eso es. La congregación está en la avenida Medina Sidonia sin número. Están todos invitados. A las 11:30. Oye, permíteme, Rubén, una primicia, ¿de qué nos vas a compartir? Voy a compartir sobre lengua de sabio, oído de discípulo. Qué bien. Ahí tiene la primicia. Con ese... Pues nada, pues iremos a escuchar. Lengua de sabio, oído de discípulo. Muy bien, gloria a Dios. Me alegro, gloria a Dios.
Pues nada, yo creo que hay expectación, ¿no? Hay expectación, ¿no? Y también, ¿no? Con relación a Rubén, ¿no? Tu hijo, ¿no? Rubén, permíteme una pregunta, ¿no? Te veo joven, evidentemente, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. 22 años, gloria a Dios. Y bueno, yo sé que también ya estás como líder de jóvenes en tu congregación. Sí, bueno, después de la pandemia, en plena pandemia, yo decidí irme a una escuela bíblica a estudiar allí a México y vine con muchas ganas, vine con mucha expectativa de lo que Dios puede hacer aquí en España, porque allí en México, la iglesia donde estaba, era increíble lo que Dios estaba haciendo, abriendo obras sociales, haciendo muchísimo evangelismo. Y vine con esa expectativa y esas ganas de que lo que pasa allí en México puede pasar aquí en España. Y estamos ahí sirviendo, saliendo a las calles y bueno, teniendo mucha expectativa de lo que Dios va a hacer. Qué bien, gloria a Dios. Bueno, ¿y cómo esa inquietud de servir al Señor, de venir al ministerio, cómo nace eso en tu vida? Bueno, yo nací en la iglesia desde bien pequeño, pero a los 17, 18 años fue cuando realmente pude encontrarme con Dios. Y desde ese momento comencé a tomar decisiones en mi vida de alejarme de diferentes amistades, cambiar ciertos hábitos de mi vida. Y en mi cuarto pude encontrarme con Dios. Yo en mi cuarto solo con Dios, llorando, y me pude encontrar con Dios. Y desde ese momento, pues fue un antes y un después. Y tomé decisión, tenía muchas ganas de ir a una escuela bíblica para aprender más y se abrieron las puertas de una manera increíble a México. Me pagaron la escuela bíblica, unos vuelos que iba a viajar con mi padre a México se anularon por la pandemia y esos vuelos los pude utilizar, no tuve que pagar nada ya de los vuelos y me sobró dinero, o sea, fue Dios abriendo puertas de una manera increíble. O sea, que aún siendo tus padres evidentemente cristianos, ya el Señor... conociendo, el Señor tocó tu corazón, evidentemente, ¿no? Totalmente. Es importante, ¿no? Bueno, una pregunta, ¿no? ¿Qué te ha cautivado de nuestro libro tan maravilloso, ¿no? De la Biblia? ¿Qué te ha cautivado? Mira, yo por mucho tiempo leía la Biblia por una obligación, porque tocaba, ¿no? Pero no le prestaba la atención de decir, ¿qué me puede hablar la Biblia, no? Y cuando te das cuenta que la palabra de Dios no es simplemente un libro, sino es algo que te da vida, te da identidad, te da propósito, te llena, comienzas a enamorarte, te comienzas a cautivar de una manera que no puedes dejar de leerla. Y eso es lo que me motiva, de, wow, esta palabra es viva. O sea, no es cualquier libro, no es un libro de historia. Esta palabra hay promesas de Dios y eso es lo que me gusta más de la Biblia, la verdad. Gloria a Dios. También vas a compartir, precisamente mañana, sábado vas a compartir con los jóvenes. Mañana vamos a estar compartiendo con los jóvenes, muy emocionados. Es una responsabilidad, pero muy expectante de lo que Dios va a hacer. Bueno, yo creo que no es la primera vez, ¿no? Que tú vas a compartir, porque ya en tu congregación tú eres responsable de jóvenes. Sí, yo comencé, mira, yo sinceramente, te puede decir mi padre, yo no podía hablar en público. Literalmente, o sea, yo no podía dar ni los anuncios en la iglesia, o sea, me ponía rojo, me ponía nervioso, aún sigo batallando con eso, pero siento que Dios ha estado haciendo un trabajo conmigo durante mi adolescencia, siempre en la escuela me sacaban a hacer presentaciones y yo decía, Dios, pero yo me estoy escondiendo y me estás sacando a mí. Y puedo entender que ha sido un propósito que Dios tenía para mi vida y allí en México comencé a compartir, el pastor vio cualidades y me comenzó a dar responsabilidades allí en México y comencé a compartir en la iglesia. El reto más grande fue la iglesia de allí de México, hacen 3 reuniones y aproximadamente son como 800 personas y el mayor reto de mi vida fue cuando me dijo, comparte el domingo. Y desde ese momento me di cuenta que era Dios a través de mí, no era yo, y comencé a motivarme más, a enamorarme más de compartir la palabra y bueno, Dios está abriendo puertas, así que... La verdad es que, bueno, México ha impactado tu vida, ¿no? Totalmente. Yo estuve a punto de quedarme allá a vivir. Mi padre me dijo, no, aquí te vienes. Pero sí que se guarda un rincón grande en mi corazón, México. Qué bien, gloria a Dios, me alegro. Hablando de mañana, ¿a qué hora vas a compartir en la Iglesia del Refugio? En la Iglesia del Refugio. Sí. Si no me equivoco, es a las 7:30. Si no me equivoco. 7:30. Si no me equivoco, vamos a estar ahí con algunas iglesias también de Jerez y también de Chiclana. Y bueno, vamos a estar ahí dándolo todo. Bueno, y te voy a hacer la misma pregunta, ¿no? Que le he hecho a tu padre, ¿no? Pues, ¿qué vamos a compartir ahí?
voy a compartir, creo que estamos en un momento en la sociedad donde vivimos por mucha apariencia. Aparentamos ser cristianos y muchas veces nuestra vida detrás está totalmente diferente, ¿no? Y a veces vivimos una fe fingida. Y lo que yo quiero compartir es realmente tener una relación con Dios, ¿no? De ver a Dios como nuestro Padre y que nosotros somos hijos y a raíz de eso vivir como verdaderos hijos, porque muchas veces vivimos en esclavitud, de pecado, inseguridades, temor y hablar de esa libertad que Dios nos da como Padre. Rubén, permíteme una pregunta directa. Este mundo, ¿no? Este mundo, evidentemente, que es tan atrayente, ¿no? Muchas veces puede venir a un joven como tú, que está dedicado, está involucrado en las cosas del Señor, ¿no? De poder estar perdiendo tu juventud. Bueno, al final puedes considerar perder la juventud, depende qué. Porque si tú crees que disfrutar de tu juventud es irte de fiesta, drogarte, pasarla bien, pues a lo mejor, pues en el tema de la fiesta y todo sí. Pero yo creo que como jóvenes tenemos un propósito mayor que simplemente venir aquí a la tierra a pasarlo bien, sino a cumplir una meta, un propósito que Dios nos ha mandado. Así que creo que es la mejor forma de aprovechar mi juventud, sirviendo a Dios. Amén, gloria a Dios. Completamente de acuerdo, evidentemente, ¿no? Al final hay recompensa en el Señor, ¿no? Amén. Al final hay recompensa, ¿no? Ahora seguimos hablando un poquito sobre, porque yo creo que Dios sigue llamando a los jóvenes y Dios sigue llamando, ¿no? Ahora hablamos de ello un poco, ¿no? Pero Rubén, ¿no? Como siervo del Señor, estamos viviendo, permíteme, unos tiempos, hemos vivido unos tiempos de pandemia que ahí queda, que ya parece que se ha olvidado, pero ahí queda. Estamos arrastrando. Eso, hemos vivido tiempos de pandemia, la guerra que estamos viviendo actualmente. En nuestra Europa. ¿Quién iba a decir eso en nuestra Europa, no? Y bueno, sobre todo también una desvalorización de los principios cristianos. Hay un ataque fuerte, fortuito a la familia actual, ¿no? ¿Y qué me puedes decir a todo esto? Porque es la realidad, ¿no? Es la realidad. O sea, como siervo, como pastor, ¿no? Me gustaría saber tu impresión. Mira, mi impresión es que creo que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, necesitamos que nuestros principios, aunque otros los cambien, nuestros principios estén intactos. Sí. Es posible entregar el Evangelio como este medio en diferentes formatos, pero los principios no pueden ser negociables. Entonces, en este tiempo, la sociedad es muy radical en declarar, gritar lo que piensa, sin temor a nada. Exacto. La pregunta es si hoy en día la Iglesia tiene temor a declarar lo que es. Sé que en muchas áreas, y son áreas delicadas, nos pueden llamar homófobos, nos pueden llamar retrógradas, legalistas, anticuados, pero al final no es una creencia que nosotros hemos diseñado, es lo que Dios ha establecido. Entonces, si creo en Dios y creo en su palabra, no puedo negociar lo que Dios ha establecido. Entonces, como iglesia, debemos permanecer firmes en medio de tanta confusión, porque la sociedad, lo que nos están rodeando, nos quiere confundir en nuestra creencia. Quiere debilitar, quiere diluir nuestra creencia. Entonces, yo dejo esto así, ¿no? A mí me gusta hablar un poco, a veces un poco claro, ¿no? Sí, no, claro. Y yo digo, hoy en día, jóvenes, cristianos, por ejemplo, la Biblia, yo siempre digo, desde que yo tengo Biblia, que es desde 11 años, que yo empecé en el Señor, en mi Biblia ponía no os unáis a yugo desigual. Hoy eso sigue estando escrito en la palabra. Y eso se está diluyendo, por ejemplo. Entonces, necesito volver a los principios. Y sobre todo eso, de que nos demos cuenta que nos quieren diluir nuestra fe por no desagradar a la persona, por no que nadie se enfade, ¿no? Pero al final, en contra de nuestros valores y nuestros principios, sí que atacan. Y nosotros estamos tranquilos, ¿no? Que tenemos que ser radicales, creo.
como iglesia. Sí, sí, bueno, hoy en día lo que yo también considero que hoy en día, bueno, diversos colectivos, los partidos políticos, cada uno dan su programa, su punto de vista, y yo creo que nosotros como cristianos, evidentemente, tenemos que dar nuestra opinión en todos los aspectos de la vida, porque nosotros somos ciudadanos, evidentemente. Somos ciudadanos y tenemos nuestra ética, tenemos nuestra moral, nuestros valores cristianos, nuestros principios, nuestros derechos, evidentemente, ¿no? Y tenemos que anunciar, respetando, evidentemente, lo que esta sociedad crea, pero nosotros tenemos que... nuestro baluarte, evidentemente, es nuestro Señor Jesucristo. Es el modelo de vida. Y Él nos ha dejado un código, unas leyes que, como tú bien decías, ¿no?, es la palabra de Dios, ¿no? Es la Biblia, donde hay una ética y donde, como tú bien has comentado, ¿no?, los valores y los principios cristianos son vigentes. Amén. Sí, Rubén, ¿te vas a comentar algo? No, tenía el corazón de contar un testimonio. Sí, por favor. Que hemos comentado a raíz de la pandemia, donde había el cristianismo, a lo mejor hay gente que se ha enfriado. Y sé que ha habido mucha pérdida en personas. Pero personalmente, la pandemia, mi familia pasó por una situación difícil donde mi abuela, que vivía con nosotros, falleció. Y fue un momento duro para toda nuestra familia, porque en medio de ese proceso estábamos creyendo en un milagro. Estábamos creyendo que Dios iba a hacer algo, porque a veces nos preguntamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo las cosas bien, estábamos respetando de no salir a la calle, de ponernos mascarilla. Mi abuela servía a Dios, era joven, tenía 60 y algo años, y nos tocó a nosotros, ¿no? Y llegó ese momento difícil donde teníamos la oportunidad de ver un milagro de Dios, pero no lo vimos, ¿no? Y en ese momento, personalmente, a mí me sirvió para fortalecer mi relación con Dios, donde yo dije: Dios, yo no entiendo por qué está pasando todo esto, no entiendo por qué no has hecho una sanidad con mi abuela, pero confío en ti. Y fue donde, en esa intimidad, y creo que como familia, mi padre, mi hermano y mi madre, fortalecimos nuestra relación con Dios. Dijimos: en este momento, si tú no estás, no sé qué vamos a hacer. Y más mi padre, que él te puede comentar, sirviendo en la iglesia, fue un momento duro, pero crecimos en nuestra relación con Dios. Qué bien. Un tiempo duro la pandemia, ¿no, Rubén? Fue un tiempo duro. Fue un tiempo duro. Y creo que como iglesia hemos tenido que aprender a que antes de la pandemia decíamos que no teníamos tiempo para buscar a Dios, por ejemplo. Sí, cierto. Y cuando se nos dio todo el tiempo, quizá muchos de nosotros hemos perdido ese tiempo también, ¿no? Entonces, ha sido duro a nivel de iglesias, pero, como ha dicho bien Rubén, seguimos confiando en el Señor. Y Dios está ahí, Él es fiel, su fidelidad permanece, y así que seguimos fortaleciéndonos en el Señor. Rubén, hablábamos antes de las familias, ¿no? De valorización de las familias, ¿no? Bueno, hoy en día hay muchos modelos de familia debido al estado actual, la sociedad que va. Pero ¿qué le dirías tú a las familias actuales, ¿no? Porque desgraciadamente estamos viviendo, ¿no?, un aumento de divorcio, de separaciones. Esa es también una realidad, ¿no? ¿Qué le dirías tú como observador? Yo lo que diría es que no podemos basar nuestras relaciones en simplemente sentimientos. Porque, no sé, la gente que nos está escuchando, cada uno de nosotros, yo soy de profesión carpintero, y yo hay mañanas que me levanto con el sentimiento de seguir durmiendo, ¿no? Pero tengo la decisión de levantarme a trabajar. Y tengo el sentimiento que me duelen las rodillas de poner el suelo laminado, pero tengo la decisión de seguir arrodillado, aunque me duele, a seguir trabajando. ¿Y por qué en algunas áreas de nuestras vidas predominan más los sentimientos que las decisiones? Cuando yo decido establecer una familia, cuando yo decido establecer una relación, claro que van a haber momentos difíciles, pero no podemos tirar por la borda al mínimo sentimiento contrario. Porque los sentimientos, así como dice la propia Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y como alguien me dijo,
Y me lo dijo alguien que no es creyente. Me dijo, mira, yo me divorcié pensando que lo que había fuera era mejor que lo que tenía dentro. Ujú. Y ahora con los años me he dado cuenta que me equivoqué. Entonces creo que tenemos que dejar de vivir solo por lo que sentimos. El sentimiento es algo muy poco tangible, ¿no? Ujú. Un día siento esto, otro día siento otro. Yo no puedo vivir con esa inestabilidad. Una familia no se puede construir por sentimientos. Empieza por sentimientos, pero también empieza por una decisión y un compromiso. Ujú. Amén. Entonces creo que eso para mí es un consejo. Sí. Yo digo que mi esposa o yo, aunque a mí me gusta cocinar a veces, Sí. pero mi esposa, por ejemplo, a lo mejor se encarga más de poner una lavadora. No creo que sienta una emoción extrema de decir, quiero poner una lavadora, ¿no? No, Claro. son decisiones. Mm. Son decisiones. Así es. Y la vida son decisiones. Amén, Así amén. que Amén. no tanto sentimiento Sí. y más decisiones. Como pastor de tu congregación, la iglesia Puertas Abiertas, allá en Barcelona, ¿qué estás compartiendo últimamente? Pues mira, últimamente estoy compartiendo sobre no proveer para los deseos de la carne, Ujú. sino vestirnos de Jesucristo. Amén. Entonces he estado compartiendo que o proveemos para los deseos de la carne o proveemos para los deseos del espíritu. Ujú. Y tiene mucho que ver lugares que frecuentamos y personas que están a nuestro lado, ¿no? Entonces yo necesito estar cerca de personas que me edifican, que construyen, Amén. que me levantan, que me dejan avanzar y frecuentar lugares pues, que me edifican, Ujú. que me levantan. Porque si yo quiero agradar a Dios, pues necesito verdaderamente enfocar mi vida y no vivir solo por los deseos de mi carne. Ujú. Eso es lo Amén. que estamos Qué compartiendo. bueno, gloria a Dios. Ahí queda, que no es poco, es un reto. Es un reto para cada uno de nosotros, porque, como bien decía el Señor, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y estamos en la carne, Es así, evidentemente, es así. ¿no? Rubén, me gustaría también preguntarte a ti, ¿no? Sé que los jóvenes, antes me comentaba que los jóvenes ahí en Barcelona, de distintas congregaciones, estáis haciendo un tipo de actividad. ¿Qué Sí. me puedes decir ahora? Pues llevamos 2 convocatorias. Cada mes y medio nos estamos reuniendo en el centro de Barcelona para adorar a Dios, para evangelizar, para dar mensajes de esperanza. Y el movimiento se llama Luz Permanente. El nombre fue a raíz de la pandemia. Mi padre predicó de un mensaje donde hablaba de que somos la luz del mundo, ¿no? Pero que muchas veces somos una luz intermitente. Un día alumbramos, un día no alumbramos. Un día con nuestros amigos no seguimos nuestros principios cristianos y otro día sí, ¿no? Y quería que ese movimiento se llamase Luz Permanente porque necesitamos ser esa luz constante que, sin importar el lugar, la persona o la situación, podamos ser ese ejemplo que habla la Biblia, ¿no? Y yo les comentaba la última vez, no solamente hoy, sábado, ahora estemos adorando, sino durante toda la semana poder ser esa luz en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Y está viendo mucho fruto, La primera vez fuimos como 20 jóvenes, esta segunda vez ya hemos sido casi 40 jóvenes y la gente está súper animada, súper contenta y ya el próximo será en marzo, el 15 de abril y bueno, estamos felices, la verdad. Qué bueno. Oye, también sé que como joven también tienes una plataforma en TikTok, ¿eh? Sí. Sé que también estás trabajando ahí, tu persona, ¿no? Sí. Con el nombre de, permíteme que lo vea, de Rubén San 29. Sí, Rubsan 29. Ajá, ¿eso cómo nace también? Pues fue en la pandemia. Yo estaba en ese momento experimentando algo que nunca había vivido y necesitaba contarlo y comencé a contar a través de las redes mi testimonio y hubo mucha gente que estaba diciendo, wow, quiero escuchar más y comencé a hacer live. Me acuerdo que había tanta gente, hubo un día que no sé cuánta gente hizo la oración de salvación, más de 30 personas. Uh-huh. Y yo la verdad que no sabía lo que estaba pasando. Sí. No sé, pero poco a poco fue avanzando, fuimos siendo constantes, subiendo vídeos, estoy subiendo en Instagram y en TikTok. Y la principal motivación
es porque hay gente que realmente necesita escuchar de la palabra de Dios. Muchos jóvenes de España, cuando ven a un joven compartiendo que ama a Cristo, se sorprenden, porque creen que el ser cristiano es para personas mayores. Es algo anticuado, es algo que ya no se vive, ¿no? Pero cuando ven realmente a un joven que está compartiendo y es una persona que se ve normal, que no es una secta, la gente tiende a preguntarte. He tenido muchas situaciones de personas abriéndome, contando situaciones difíciles que estaban pasando para que orase por eso. Homosexuales hablándome, preguntándome opinión con todo el respeto. Y no, Dios me está sorprendiendo mucho a través de esas plataformas. Bueno. Oye, pues esa plataforma, bueno, no, creo que hay un buen número considerable, ¿no? Sí, ahí ahora ya somos 60 y algo mil, 62.000, así. 62.000 he visto yo en tu TikTok. Bueno, aquí estamos poniendo ahora está saliendo en el banner, está saliendo el TikTok tuyo, TikTok Rubensam29. Para si hay aquellas personas que nos están viendo y quieren también sumarse a tu TikTok, pues maravilloso. Bueno, ¿y qué estás compartiendo ahí? ¿Qué estás compartiendo? Pues normalmente comparto experiencias que me pasan al día a día, ejemplos prácticos, pero últimamente estoy compartiendo de sobre la fe, porque siento que últimamente como cristianos muchas veces nuestra fe está flaqueando. Tenemos una fe que comienza a dudar, vemos cómo las cosas se ponen difíciles y comenzamos a dudar si Dios nos va a ayudar, si Dios va a estar en ese momento. Y estoy también haciendo un vídeo diario. Cada vez que yo estoy estudiando del Nuevo Testamento, cada libro, cada versículo que Dios me habla en el devocional diario, lo comparto. Qué bien. Y una vez a la semana estamos haciendo live en TikTok y también estamos haciendo como entrevistas con diferentes TikTokers, pastores por las redes sociales y a la gente la verdad le está gustando mucho. Qué bueno, yo me alegro, evidentemente. Bueno, pues nada, aquellas personas que nos pueden estar viendo desde Ventana Evangélica, sumaros también al TikTok de nuestro hermano Rubén, Rubén Sam 29. Aquí se puede ver en el banner y seguro que el Señor también os va a bendecir y os va a hablar, ¿no? Amén. Ese TikTok que yo he podido ver, ¿no? Que se llama Consejos de Vida y Fe. Amén. Así se llama, ¿no? Sí. He podido ver un poquito el título, podemos decir, sí, el título, ¿no? Consejos de Vida y Fe, maravilloso. Gloria a Dios, ¿no? Como te decía antes, Rubén, hablando un poquito, ¿no? Hablábamos antes de los jóvenes, ¿no? Y te decía tu juventud, ¿no? Que podemos ver en la Biblia, ¿no? Como Dios, evidentemente, Dios sigue llamando a los jóvenes, porque en la Biblia vemos no a jóvenes y aún desde que eras niño, ¿no? Y te hago la pregunta, Dios sigue llamando, bueno, tú eres un testimonio, evidentemente, de ello, ¿no? Pero Dios sigue llamando a jóvenes para que les sirvan, para que le adoren, para que le glorifiquen. Totalmente, yo creo que, y lo podemos ver en la juventud, como todo el mundo realmente está buscando ese sentido a la vida. Hay jóvenes que lo buscan a través de fiestas, del deporte, del horóscopo, de diferentes maneras, todos lo están buscando y no se dan cuenta que hay un anhelo en el corazón de cada joven de decir, hay algo más, o sea, no estamos aquí por casualidad. Y también puedo decir que personas que yo conocía que estaban apáticas, que sí, que creían en Dios, pero que no estaba ese fuego en sus corazones, se están levantando jóvenes cada vez más que quieren servir a Dios de verdad. Lo que te comentaba de Luz Permanente, todos somos jóvenes, o sea, 22, 23 años de diferentes iglesias. Un sábado por la mañana tú podrías decir, ¿para qué quiero madrugar? Puedo seguir durmiendo después de una semana tan difícil. Pero tienen ese anhelo y ese deseo y creo que en España cada vez se está levantando más jóvenes que quieren que empiece un avivamiento. Vemos en TikTok lo que pasó en la universidad en Asbury, en Kentucky, y hay un celo en el corazón de todas las personas que yo he hablado de decir, si eso ha pasado aquí, ¿por qué no puede pasar en mi iglesia? ¿Por qué no puede pasar en mi casa? ¿Por qué no puede pasar en mi familia? ¿No? Y creo que tenemos que ir con ese hambre, es decir, Dios es el mismo allí que aquí. Lo que es triste, y le pregunto a tu padre ahora, Rubén, hablando de los jóvenes, ¿no? Es muy triste las noticias que tenemos actuales del aumento de suicidios de jóvenes, el aumento de ansiolíticos, de depresiones. A mí, de verdad, se me cae el alma, ¿no? ¿Qué está pasando? Mira, yo creo algo y es que creo que la sociedad está
cosechando lo que has sembrado. Amén. Si queremos cambiar la siembra, si queremos cambiar la cosecha, tendremos que cambiar la siembra. Muy bien. La Biblia dice que los hijos son como saetas en manos de valientes. O sea, nuestros hijos son flechas donde unos padres los dirigen. Si hay padres con principios, saldrán hijos con principios. Cuando se pierden los principios, se pierden los valores, se pierde la fe, hay una sociedad de jóvenes donde crecen sin fe. Sí. Entonces, creo, y para mí el mayor temor que tengo como padre es no ser un referente o un ejemplo de fe para mis hijos. Yo doy gracias a Dios porque mis dos hijos están sirviendo al Señor y están con su fe, con sus batallas, Claro, bien, como bien. todos, con sus defectos, con sus virtudes, pero siguiendo a Dios, ¿no? Pero creo que ha sido el fruto de unos padres que no hemos tenido temor en servir a Dios con nuestros hijos, con dificultades, con la economía mejor, economía peor, con enfermedades. Y lo que hoy se está cosechando con los jóvenes es una sociedad donde los padres no hemos sembrado correctamente hacia nuestros hijos. Y creo que tiene que cambiar eso. Si no cambiamos la siembra en nuestros hijos, es complicado recoger una cosecha como se debería, ¿no? Y es muy triste. A mí me da mucha tristeza a los jóvenes. Para mí, siempre Dios ha tenido una carga muy fuerte en mi corazón por la juventud y duele mucho. La verdad es que duele mucho. ¿Y tú qué me podías decir también, Rubén, en relación a este tema, ¿no? Tú, desde tu punto de vista, el aumento, ¿no? El aumento de tantos suicidios, depresiones en la juventud. Yo creo que estamos en un momento donde a los jóvenes se les está atacando mucho su identidad. Estamos en un momento donde se te valora por lo que haces y no por quién eres. Y hay una presión social constantemente en vivir una apariencia, en querer aparentar algo que a lo mejor no eres. Y hay muchos jóvenes que a través de las redes sociales están aparentando una vida feliz y, como tú dices, están pensando en suicidarse. Y es porque no le encuentran sentido a la vida. Y sí es verdad que tener una familia, tener unos padres que te guíen por buen camino es muy importante, porque al final si tu padre te dice deja de fumar y tú fumas, ¿qué autoridad va a tener ese padre para corregirte, no? Pero si ves un ejemplo de tu familia, cómo Dios está proveyendo, cómo Dios está respaldando, cómo Dios está guiando, pues tú deseas, porque todo el mundo desea lo bueno. Todo el mundo quiere lo correcto. Y yo creo totalmente que por eso los jóvenes de España tenemos que movernos y ser esas personas que dan esperanza a las personas. Creemos que la gente no necesita de Dios, que nuestros amigos están bien porque los vemos felices, porque los vemos que van de fiesta, pero hay un vacío tremendo en el corazón de todas esas personas que están buscando sentido a la vida. Así que creo que tenemos que movernos y ocuparnos de ese dato, de que baje y poder ser esas personas que dan esperanzas a todas las personas que están pensando en suicidarse. Amén, amén. Así que, porque nosotros como iglesia, ¿qué está aportando la iglesia evangélica a la juventud? Pues ese es un tema verdaderamente importante. Creo que necesitamos presentar un evangelio atractivo en la forma. Exacto. En la forma. Y esto tiene que quedar muy claro porque a veces negociamos que estamos en una vida, en un tiempo moderno y entonces el evangelio, como he dicho antes, se tiene que diluir. Y no es que se tenga que diluir, quizás sí tenemos que presentarlo en otra forma, otra plataforma, en nuestro contexto cultural, pero sin perder la esencia. Muy bien. La esencia de lo que es el evangelio. Y si me permite, Antonio, yo quiero, si hay jóvenes que nos están viendo aquí y están verdaderamente teniendo pensamientos de suicidio, pensamientos de tirar la toalla, de no avanzar, sé que quizá tú le has dado oportunidad a muchas cosas, quizá le has dado oportunidad a la droga, a la fiesta, al rencor hacia tus padres, al rencor hacia tus amigos, a guardar odio a lo que te ha hecho daño, pero yo quiero hoy
decirte, sé valiente, dale una oportunidad a Dios. Y no te estoy invitando a una religión, sino que lances una oración al cielo y le digas, Dios, si tú estás ahí, yo quiero conocerte, yo quiero encontrar el propósito de la vida, porque quiero decirte algo. Hay un propósito maravilloso y grandioso en Dios para tu vida. Así que no la pierdas, porque el día que conozcas a ese Dios, vas, así como se hablan los jóvenes, vas a flipar. Te va a encantar. Así que Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Gracias, Antonio. Nada, gloria a Dios. Amén. Me alegro por tus palabras, Rubén. Bueno, pues estaremos expectantes primeramente a mañana sábado en la Iglesia del Refugio a las 7:30 de la tarde, donde la Iglesia del Refugio, que está en la Avenida Sidonia, sin número, está la rotonda número 1, al lado de la gasolinera está allí la congregación para aquellos jóvenes que quieran asistir, que puedan venir a escuchar en este caso a tu persona, Rubén. Sé que, como te decía antes, no sé que hay un gran grupo de jóvenes que están expectantes por escucharte. Ahí va a haber un grupo de alabanza también maravilloso. Aquello se va a quedar pequeño, aquello va a explotar. Amén. Y sé que el Señor se va a glorificar y que Dios también haga su obra en la vida, en los corazones de estos jóvenes, ¿no? Y bueno, el domingo también te esperamos también, Rubén, allí. Vamos a darle con todo. Ahí. También, bueno, escucharemos al grupo Durán. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Escucharemos a nuestros hermanos Manuel y Rocío. Mucho arte. Mucha arte y mucha unción. Así es. Para terminar, me gustaría que me contestara con una sola frase lo primero que venga a tu corazón, que me digas. Si yo te digo a ti una palabra, lo primero que venga, si te digo Biblia, ¿qué me dirías? Lo mejor. Espíritu Santo. Respaldo. Iglesia. Refugio. Matrimonio. Diseño. Política. Complicado. Complicado. Salvación. Solución. La cruz del Calvario. Identidad. Y Dios Padre. Protección. Amén. Hermano, gracias. Gracias por vuestras vidas, gracias por vuestro testimonio, gracias por venir a nuestra ciudad de Jerez Frontera y que el Señor os use y que el Señor se glorifique en estos días que vaya a estar con nosotros. Y bueno, unas últimas palabras que queráis decir brevemente. Nada, yo darte las gracias por la oportunidad, gracias por esta bienvenida y me parece un medio maravilloso para compartir el Evangelio y a todo el que nos esté escuchando, que Dios te bendiga mucho, que el Señor es lo mejor y yo no lo sé, Antonio y Rubén, pero yo puedo experimentar ahora la presencia de Dios. Amén. Porque cuando el Evangelio, como está anunciado ahí en la pared, no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que Dios os bendiga mucho. Y gracias, Antonio. Yo quiero decir una frase para todas las personas que el sábado y domingo puedan venir y es el nivel de expectativa que tú tengas, será el nivel de experiencia que tengas. Si tú vas a venir el sábado y el domingo creyendo que es una reunión más, es lo que te vas a llevar, pero si tú vienes el sábado y el domingo creyendo de que Dios puede hablar a tu vida, que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede sanarte, es lo que te vas a llevar. Tú tienes que tener fe. Y gracias por la oportunidad de estar compartiendo aquí. La verdad es un privilegio y un honor. Y realmente sí se siente la presencia de Dios y es súper bonito. Y creo que Dios va a hacer algo grande a través de este programa. Pues nada, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, querido amigo de Ventana Evangélica, de verdad, yo espero que esta entrevista que hemos tenido con el pastor Rubén Sánchez y con su hijo también, responsable de la iglesia en la cual ellos están presidiendo, en la iglesia Puertas Abiertas, Iglesia Cristiana Puertas Abiertas en Barcelona. Esta entrevista haya sido de bendición para vuestras vidas. Hemos hablado cosas muy interesantes, cosas vitales también para los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, como decíamos antes, si quieres seguir a Rubén Sánchez, súmate al TikTok de RubSam29. Allí podrás seguir viendo a esos mensajes de consejos de vida, de fe, que nuestro hermano tiene en su TikTok. Y recuerda, este sábado también, como antes hemos estado hablando, este sábado a las 7:30,
en la Iglesia del Refugio, esta reunión de jóvenes, y el domingo a las 11:30 de la mañana también en la Iglesia del Refugio tendremos a estos siervos del Señor. Sin más, que Dios os bendiga y bueno, nos veremos próximamente. Un abrazo para todos.